A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Gracias por estar en sintonía de Suyapa TV en un programa más de Blanco y Negro. Este día vamos a conversar con un personaje que sin duda alguna está haciendo una labor extraordinaria en la diócesis de Santa Rosa de Copán. Me refiero a Monseñor Andino. Monseñor, Mucho gusto, gracias Carlos. por atendernos realmente. Mucho gusto, Carlos. Gracias por esta oportunidad de contar muchas cosas. Monseñor Darwin, Sí. sin duda de que hoy día, bueno, ¿cuánto tiempo tiene de estar aquí en la diócesis? Pues ya este año, sobre 3 años ya, desde el 17 de diciembre de 2011 a ahora. ¿Pensó usted en algún momento de su juventud, e incluso como ya siendo seminarista, que iba a llegar a ser obispo? Bien, antes de entrar al seminario, no, ¿verdad? Estando en el seminario, bueno, ni pensaba ser sacerdote, pues. Entrando en el seminario, pues no, de lo formarse, ser religioso somasco, ¿verdad? Aunque yo participé de 2 encuentros vocacionales en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, promovidos por Monseñor Héctor Enrique Santos. Y participé de esos dos encuentros vocacionales, pero allí tomé la decisión, pues, de ya ayudados por esos encuentros, a ser religioso, somasco, porque yo soy de la parroquia San Juan Bautista. Claro. Ahí crecí, ahí crecí, ahí nací, ahí crecí, y ahí estuve en los grupos juveniles, y bueno, era mi parroquia, y la administran todavía hoy actualmente los padres somascos. Claro. Entonces decidí entrar con ellos, también con padre Víctor, otro que se llamaba Pablo, que ahora trabaja en México, pero bueno, él se casó y trabaja en México. Después otros 2 que llegaron, ¿verdad? Al final solo quedamos 2, Víctor y yo, en la congregación, pero Víctor se retiró. Y luego Víctor reencontró su vocación, ¿verdad? En el camino neocatecumenal, ¿verdad? Y entró a los seminarios Redentoris Mater. Y ahí terminó su formación y se hizo presbítero, pero 3 años nada más lo tuvo el Señor, ¿verdad? Con este ministerio, y después lo llamó a su presencia hace 3 años, ¿verdad? Entonces, pues del grupo juvenil que yo estuve en la Kennedy, solo quedamos... San Juan Bosco se llamaba. El San Juan Bosco, solo quedamos Miguel, que está de misionero en Brasil, y yo, ¿verdad? Y bueno, y en mi formación pues nunca pensé llegar a ser obispo, pues, o sea, que no, nunca se me cruzó por mi cabeza, ¿verdad? Aunque alguna vez dije, bueno, si el Señor me llama, bueno, que en ese momento que me llame esté dispuesto, decía yo, ¿verdad? Sí, esté dispuesto, pero que nunca, pues, pasó por mí. Yo quería ser religioso somasco. Tenía 6 años de párroco en la Kennedy cuando me nombró obispo el Papa Benedicto XVI. Pero yo en esos 6 años ya que tenía de párroco ahí, yo lo que estaba pensando era ya, bueno, decía en mis adentros, ¿no? Bueno, aquí ya 6 años de párroco, ya, pues bien, ya yo creo que ya puedo ir a otro lugar, bueno, pero nada, no pedirlo, ¿verdad? Sino que si los superiores disponen enviarme a otro lugar, pues me voy, pues, ¿verdad? Eso estaba pensando cuando me llamaron de la nunciatura y me dieron esta noticia, pues,
que el Papa me había nombrado obispo auxiliar de Tegucigalpa. Claro. Monseñor, ya vamos a ahondar un poco más en torno a ello, pero ¿cómo era Monseñor Andino siendo niño? Bien, siendo niño, bueno, de pequeño me quise yo irme a vivir con mis abuelos, a tercer grado. Irme a vivir con mis abuelos ahí a media hora ahí, por San Buenaventura, Ajá. ¿verdad? Y viví con mis abuelos 4 años. Monseñor, ya vamos a ahondar en el tema de ese nombramiento tan importante, pero ¿cómo era Monseñor Andino siendo niño? Bien, un niño extrovertido, introvertido, perdón, Sí, sí. introvertido, porque, ¿verdad? Hoy la gente no cree que yo era muy tímido, ¿verdad? Me había creado con mis abuelos y bueno, un ambiente muy tranquilo, de no televisión, o sea, y bueno, yo hoy entiendo por qué el Señor me llevó hacia allí, ¿verdad? Y hoy entiendo muchas cosas. Es que uno hasta que ya, ¿verdad? Ya empieza a hilvanar Ajá. cosas, dice, bueno, y si lo ve desde los designios de Dios, ¿verdad? Entonces dice, bueno, el Señor ha estado en todo esto, ¿verdad? Entonces vine a estudiar, a hacer mi plan básico. ¿Dónde Después, estudió, Monseñor? yo comencé estudiando en el Central, En el instituto. porque era el Central ahí en la Kennedy, era el anexo, ¿verdad? Ajá. Y después del Central se convirtió, pasó a ser Jesús Mía Selva, Ajá. ¿verdad? Jesús Mía Selva. Y bueno, y terminé todo yo soy perito mercantil, contador público. Yo terminé en el Gustavo Adolfo Alvarado, ¿verdad? Ese año, último año, pidieron, bueno, ¿quién quería ser parte de la selección de básquetbol? Y yo me apunté. Claro, por su altura. Yo me apunté y ese año quedamos campeones a nivel nacional, ¿verdad? Un poco yo en la banca, ¿verdad? Pero bueno, pero yo Hizo su aporte. pues yo quería estar ahí y me gustaba el básquetbol y bueno, yo trabajaba y estudiaba. Trabajaba en el día y estudiaba en la noche. ¿De qué trabajábamos? Yo trabajaba, bueno, empecé vendiendo periódicos, ¿verdad? Y por ayudar a mi padre, pues mi padre, éramos 8 hermanos, Claro. Y entonces ya los 2 mayores ya trabajaban, entonces yo también, me dijo mi padre, bueno, ya no te puedo seguir ayudando, bueno, mira a ver tú, y entonces, pues yo empecé a vender periódicos y también a vender pan en una caja, ayudándole a un tío. Y luego ya en una fábrica de café El Indio, Ajá. ¿verdad? Ahí con un tío también, y que me ayudó mucho, y ahí empecé a trabajar. Monseñor, pero usted viene de una familia numerosa. ¿Cómo era la relación de 8 hermanos? 8 hermanos, pues una relación muy bien, muy bonita, pues, o sea, las cosas normales pero de enojos y de roces así, pero de llegarnos a golpear y a pegarnos, no. Y de su siempre, casa. Siempre tuvimos a mi padre y a mi madre. Mi padre era bien estricto. Justamente eso era lo que iba a preguntar. Sí. ¿Quién de los dos era el que tenía carácter era más mi padre, ¿verdad? Y bueno, mi madre que no nos dejaba pasar nada, porque cuando mi padre venía del trabajo o iba él de muchos días que se ausentaba por su trabajo, pues mi madre ya le contaba todo. Pues mira, Darwin se ha portado así, así, así. Tal fulano, tal, así, y ya nos llamaba y bueno, el castigo. Recuérdenos algún castigo que le dio su padre. Muchísimos. Necesitaríamos otra hora para hablar de ello. Sí, pasaríamos tanto. Pero bien, pero la corrección del padre después, uno en ese momento no la ve, sí. Pero que ya después dice, bueno, tenía razón mi padre. Mi padre quería que estudiáramos. Sí, sí. Él quería que yo estudiara aviación, ¿verdad? Y no me gustaba la idea, ¿verdad? Pero
o que yo entrara al ejército, porque él había estado, pero bueno, salió. Y bueno, y entonces, pero en esos eran 15 años, a los 15 años, 16 años, que a los 15 años empecé a trabajar yo ya y a estudiar, y así me gradué, trabajando y estudiando. Y ya cuando iba terminando ya bachillerato, pues perito mercantil, mi decisión era seguir en la universidad, casarme, porque todo el mundo se casaba, entonces pues yo también tenía que casarme. Y estudiar administración de empresas o economía, decía yo. Pero en eso conozco yo, por medio de Víctor, padre, el gordo le decía yo, porque fuimos compañeros de colegio. Ah, también. Fuimos compañeros en el seminario en Guatemala. Y bueno, siempre nos estuvimos juntos. Sí. Entonces él conoció primero el grupo juvenil por medio de una hermana de él, ¿verdad? Por medio de una hermana, de él sí se llama ella, y él me llevó al grupo, entonces ahí comenzó toda otra historia, ¿verdad? Otra historia como una, no sé, porque eran años difíciles, 15 años, 16, sí, claro, esa 17 etapa de años, adolescencia. una etapa muy difícil. Eran pues, no vivirlos así perdidamente, pero, ¿verdad? Buscando diversión, buscando, claro, ¿verdad? Y yo le cuento a los jóvenes aquí, sobre todo en los encuentros de la juventud aquí. Este año yo les conté, me abrí un poco en mi vida y les dije, yo era un joven pues que creía que bebiendo se solucionaban las cosas, o bebiendo era divertirse y olvidarse de muchos problemas, pero los problemas estaban ahí, ¿verdad? Y cuando pasaba el efecto del alcohol, volvía el problema, claro, ¿verdad? Y mucho más grande. Y muchas cosas, sí. Entonces, nada, pues yo ahora digo, aparece Dios en mi vida, así, llamándome a ese grupo juvenil, y ahí cambió todo. 17 años tenía. 17, sí, 18 ya. Ahí cambió toda mi vida ya, porque ya era encontrar jóvenes que ya tenían tiempo de estar en el grupo juvenil y que me acogieron, pues. Claro. Nos acogieron como que si nosotros entramos, mi hermano mayor, otro amigo de él, que era amigo mío también, Víctor, y yo entramos al grupo. Y entonces, nos acogieron y mirábamos aquel ambiente diferente, pues, al de un sábado, estar no sé qué, bebiendo, claro, una cerveza y hablando tonteras ahí con los amigos, a un sábado de escuchar palabra de Dios, de escuchar las reflexiones de aquellos jóvenes que, ¿verdad?, que padecían las mismas cosas, o sea, que vivían las mismas cosas, las mismas situaciones, los mismos problemas, y ver cómo la palabra les iba iluminando. Y entonces así fue como yo también fui acercándome a la Escritura, a la palabra de Dios, e ir viendo las cosas de otro modo, claro, ¿verdad? Ir viendo a mi padre de otro modo, ¿verdad? A mi madre, a mis hermanos. Después de mis hermanos, bueno, el mayor y yo entramos, después entró otro hermano, 2 hermanas más. Bueno, hoy estos hermanos están en el catecumenado. Ajá. Y ahí han seguido, se han casado, han hecho su vida y bueno, y están bien. Qué interesante, Monseñor. Sí me gustaría que en nuestro siguiente segmento pues ahondáramos un poco en torno a ese rol que deben de tener los jóvenes hoy en día, que quizás no escuchan el llamado, y que nos comente cuándo llegó su vocación realmente, a qué edad. Pero ¿le parece si lo hacemos después de la pausa comercial? Les recuerdo, no toque su televisor, esto es En Blanco y Negro, ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con
en blanco y negro. Gracias por continuar con nosotros en este programa en blanco y negro con Monseñor Darwin Andino. Monseñor, antes de ir a la pausa hablábamos, bueno, de que usted empieza a ver la vida de otra manera, a vivir su juventud de otra manera también cuando llega a los grupos juveniles. Claro, eso que has dicho tú, a vivir la juventud. De verdad, yo siempre digo que mis mejores años de juventud yo los pasé en el grupo juvenil. Ahí descubrí la iglesia, y descubrí lo que era convivir con otras personas, ¿verdad? Y relacionarme, ir perdiendo esa timidez que creía que yo que era tímido, introvertido, ¿no? Y soltarme, ¿verdad? Porque me ponían a leer lecturas en la misa, ¿no? Me recuerdo de una vez que temblaba yo porque era primera vez, pero decía, es que me agarraron a quemarropa. Tú tienes que leer esto. Era el Salmo, creo, responsorial. Y yo nunca lo he hecho, pero así fue aprendiendo, ¿verdad? Y bueno, hasta me nombraron como ecónomo del grupo juvenil, ¿verdad? Yo fui parte de la directiva. Y bueno, y nos gustaba ir a los encuentros, a los retiros, ¿verdad? En el Amatío, en el Atío, en la casa San José. Tania, una sí, casa claro, que tenía Monseñor Héctor Enrique Santo, ahí hacíamos los retiros. Hacía un frío porque era en enero, pero nos gustaba ir. Oye, todos los jóvenes, de veras, sin excepción, todos esperábamos ese retiro anual. Y un grupo iba primero y después el otro, ¿verdad? Y teníamos nuestras fechas, pero nosotros esperábamos ese retiro porque era ir a divertirse y a formarse y a estar juntos, ¿verdad? Yo tengo fotos ahí de que estamos haciendo la fila para recibir la comida y nos estamos empujando ahí para ver quién llega primero. O sea, todo eso, y dormir en el suelo. Claro. Dormir en el suelo. Pero esperábamos ¿verdad? Con ansias ese retiro. Pues en un retiro de esos yo escuché el llamado. Escuché el llamado a ser sacerdote, ¿verdad? Porque más claro no podía ser, porque ese día que estábamos en Betania, llegó Monseñor Héctor Enrique Santo, que no lo esperábamos. De sorpresa llegó. De sorpresa. Y se acerca, ¿verdad? Con su modo, con las manos en su sotana, y empieza a hablar al grupo. Bueno, y como el grupo se llamaba Don Bosco, y él es como buen salesiano, ¿verdad? Entonces nos habló de su clero, que era un clero que era poco, que algunos estaban muy enfermos, y que dijo al final de tantas cosas que nos dijo, ¿verdad? Dice él, bueno, a ver cuántos sacerdotes me da este grupo, dijo, ¿verdad? ¿Cuántos sacerdotes me da este grupo? Pues al final salimos 3, ¿verdad? 3. Y ahí descubrí mi vocación y bueno, y por medio de Sor Huguet también, claro, que era la encargada de pastoral juvenil, me da una religiosa muy dinámica, que bueno, que le hacíamos unas cosas, pero ella siempre amándonos y, ¿verdad? Y apoyándonos y cuidándonos. ¿Y es religiosa del Santo Rosario? Sí, religiosa del Santo Rosario. Estuvo hace poco. Sí, claro, hace poco le hicieron un reconocimiento. En la parroquia y estuve con ellas. Entonces, por medio de ella fui a estos encuentros de pastoral vocacional. Y ahí empieza ya mi paso de una etapa a otra, claro, a la del grupo juvenil, y la del grupo juvenil paso ya a la etapa ya de seminario. Pero llegó en un momento de esos, Monseñor, cuando recibió el llamado, que dudó, pensó, como lo puede hacer cualquier joven, en abandonar quizás lo del mundo, porque iniciar ese proceso no es fácil. Claro, era ir a descubrir un mundo, o sea, pero que yo me recuerdo que a Sor Huguet le dije, pues tengo miedo de entrar al seminario. Y me dijo ella, no tengas miedo,
que Dios te va a ayudar mucho, ¿verdad? Y bueno, ya me dediqué ya nos enviaron para Guatemala. Bueno, en esos días previos a ir a Guatemala, porque decidimos entrar con los padres Somasco, no al seminario mayor, sino. Entonces ya en esos días previos el padre Antonio, que fue párroco allí 15 años en la Kennedy, ¿verdad? Un buen pastor, que hoy lo recordamos con mucho cariño, él nos daba formación, ¿verdad? Y nos hablaba de la vocación y bueno, y después de la misa hacía eso, ¿verdad? Y bueno, nunca se cansaba, siempre estaba, y eso me llamaba la atención a mí, de él, del otro padre que había, un italiano, padre Masaya, que nos hablaba de lo que es ser misionero y contaban sus historias de misionero, ¿verdad? Y eso nos entusiasmaba, ¿verdad? Claro. Entonces por eso dije yo quiero ser Somasco. Y yo le dije a Víctor y a los otros, yo me voy con los Somasco. Entonces me dice Víctor, yo también. Los amigos inseparables. Entonces nos fuimos. Monseñor, ¿y qué ocurre cuando usted le dice a sus papás que ha tomado esa decisión? Bien, a mi mamá se lo dijo mi hermana, que estaba en el grupo. Ella se lo dijo y se lo dijo y le dice, ¿sabes que Darwin se va para el seminario? Y lo mandan para Guatemala. Bueno, mi papá tenía una debilidad del alcohol, él, ¿verdad? Pero fíjate que desde que nosotros entramos al grupo juvenil y buscamos la iglesia, él empezó a cambiar, pues, ¿verdad? Él empezó a tener otras actitudes y yo fui viendo el cambio en él, ¿verdad? Y fue a mis primeros votos, ¿verdad? Él nunca se opuso ni dijo nada, ¿verdad? ¿Nunca hubo una negativa? No, en ese sentido toda mi familia siempre me ha apoyado y nunca me han dicho nada. Siempre se han entristecido cuando me fui a Italia 3 años, por las distancias. Que me fui a Guatemala, ahora que me vine para acá a Santa Rosa de Copán, pues aquí estamos a 6 horas, pero bueno, mi madre quisiera que yo estuviera en Tegucigalpa, ¿verdad? Pero le digo, madre, no, esto es así, le digo yo tengo que obedecer y donde me mande la providencia, pues ahí tengo que ir. Claro. Y de modo, y bueno, ya tú lo sabes que estuve 3 años sin verte cuando fui a Italia. Y entonces, y ella entiende, ¿verdad? Y como ella está permanente ahí en la parroquia también, en una comunidad, entonces eso le ha ayudado a ella a entender mucho, pero reza mucho por mí, mis hermanos también me apoyan, ¿verdad? Mi hermano mayor que murió hace 2 años, pues me apoyaba bastante. Y no lo dudo también que desde el cielo también le sigue apoyando. Sí, claro. Y todos ellos siempre me han apoyado. Y bueno, ahora ellos se apoyan en mí, Sí, claro. Para que yo les ayude en muchas cosas y bueno, nos ayudamos. Claro. Nos ayudamos, yo estoy pendiente de ellos y ellos de mí. Entonces, Monseñor, se va a Guatemala y empieza ya su formación. Sí, Guatemala ahí comenzó todo, ahí hice mi postulantado, ¿verdad? Noviciado. Y mis estudios de filosofía, ¿verdad? Hice 3 años de filosofía, hice el noviciado y hice el postulantado. Y luego de allí 1 año a El Salvador, que en El Salvador es un año que le llamamos de magisterio nosotros y es un año como año de pastoral, ¿verdad? Y ahí estuve en un hogar porque el carisma de los Somascos es los niños huérfanos. Y la juventud, ¿no? La juventud abandonada, por eso yo creo en los grupos juveniles, creo en la juventud y bueno, y yo apoyo. Y en la diócesis estoy tratando de instituir las jornadas diocesanas de la juventud. Qué interesante. Sí. Cuesta arriba, pero ahí vamos seguros. Sí. Y hemos reunido más de 5,000 jóvenes en estas jornadas diocesanas y me gusta participar en la nacional y en la mundial, ¿verdad? Porque yo, como digo,
como te decía antes, yo viví mis mejores años de juventud en el grupo juvenil. Claro. Entonces quiero eso para los jóvenes. Entonces me mandaron a El Salvador, eran los años muy duros de la guerra civil en El Salvador, era el 86, sí. ¿Verdad? Cuando me envían ahí, y ahí me tocó trabajar con 120 niños, desde los 7 años hasta jóvenes de 18 años, ¿verdad? 18 años, que eran jóvenes, niños que algunos pues no tenían a nadie, algo otros tenían la abuelita y bueno, algún pariente, niños también ¿verdad? Que habían quedado huérfanos de la guerra. Entonces, trabajar con ellos, bueno, ese año, enseñarles a cantar, enseñarles el catecismo, formé un grupo con los más chiquitos de Scout, ¿verdad? Me permitieron ahí en El Salvador un grupo interno, ¿verdad? Que estuviera interno en los Scouts, y entonces fueron años trabajar con estos niños, pues sí, con mucha satisfacción y con mucha alegría, sirviendo, tratando de servirles, ¿verdad? Aprendí muchas cosas ahí, pues, he aprendido muchas cosas, sobre todo en la fe, sobre todo en el amor hacia los niños, ¿verdad? Tal vez en ese tiempo, digo yo, era muy rudo con ellos, con los niños, pero hoy no, hoy tengo otra manera de tratar a los niños, porque yo tengo unos hogares en Tegucigalpa, ¿no? Sí, claro. Unos hogares de niños huérfanos. Y entonces, y aquí en Santa Bárbara, aquí en la diócesis, visito un hogar que se llama Amigos de Jesús, que tienen 130 niños, desde muy pequeñitos a muy grandes. Entonces, ahí estoy en contacto con estos hogares, ¿verdad? Para ayudar a la niñez y a la juventud. Y no hay duda que tanto se necesita apoyar a los niños. Claro, sí, a los niños. Tenemos que ayudar mucho a la infancia en Honduras, a los niños, ¿verdad? Tenemos que ayudarles mucho porque hay muchos niños, aquí hay mucho problema de incesto. Sí, Muchos papás que han violado a sus hijos, hermanos a sus hermanas, primos a sus primas, mucho incesto, mucho abuso de niños. Y a los jóvenes ayudarles en su juventud, ¿verdad? A que se valoren, a que sepan que su autoestima, elevar su autoestima, y a saberles que descubran ellos que tienen valores, ¿verdad? Y porque hoy se les dice, tú eres un inútil, tú eres un incapaz, tú no puedes, y eso anula a los jóvenes, ¿no? Hay que decirles que en ellos hay un potencial, ¿verdad? Que tienen que descubrir y que tienen que saberlo explotar y saberlo llevarlo en la vida. Y entonces, gracias a Dios, Dios me llevó a una congregación que se dedica a la niñez y a los jóvenes, pues por algo, no sé, ¿verdad? Y hoy, pues sí, es mi deseo, pues, claro, ayudar a los jóvenes y a la niñez. Y en El Salvador tuve esa experiencia, trabajar con estos niños. Y después de ahí del 86 me enviaron a Roma a estudiar la teología. Y allá estudié la teología y bueno, allá fue otra nueva etapa, una nueva cultura, ¿verdad? Claro. Aprender la lengua del italiano y aprender tantas cosas, conocer el Vaticano, conocer al Papa Juan Pablo II, ¿verdad? El encuentro con él un día que me preguntó de dónde era, yo le dije de Honduras, él ya había venido en el 83, eso fue en el 87, yo ya estaba por allá, y me dijo, ¿de dónde eres? Y fue al único que se detuvo, y me dice, pues yo soy de Honduras, le digo yo. Ah, qué bien, y me da una caricia en la mejilla, ¿verdad? Y tengo esas fotos,
Eso lo cuento porque ¿verdad? Es un santo. Me tocó un santo. Sí, sí, eso. ¿Verdad? Y cuando me dijo allí, qué bien, no sé qué miró en mí, pues, o sea, digo, una caricia, la cercanía de Dios, Claro. y que el Santo Padre se haya fijado en ti, eso ya llama mucho la atención, ¿verdad? Sí. Y me doy cuenta que a otro obispo, hoy lo cuenta él cuando era seminarista en Roma, que le hizo lo mismo, dice. Y él lo cuenta con una gran, ese obispo creo que es argentino, ¿verdad? Y bueno, estar allá en Roma, conocer la ciudad, la Roma de los mártires, o sea, y donde está Pedro y Pablo, donde están los apóstoles, pilares de nuestra iglesia. O sea, ha sido una cosa que yo nunca me imaginé ir a Roma, o sea, claro. Y vivir 3 años allá, ¿verdad? Y aprender el italiano, bueno, y bueno, y todo lo que aprendí allá. Y bueno, y desarrollar una pastoral también en una escuela ahí, los jueves que teníamos libres en la universidad, y encontrarme con niños, ¿verdad? Sí. Y ellos me enseñaron a hablar el italiano. Mire, los niños, interesante. Los niños, a veces con una palabra yo la pronunciaba mal, ellos me corregían, entonces, qué bien. Monseñor, ¿le parece si después de la pausa comercial nos comenta ya su proceso de ordenación diaconal y todo eso que, bueno, pues sin duda alguna es muestra de lo que usted hace? Oye, vamos a la pausa comercial, ya regresamos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Gracias por continuar con nosotros en este programa de En Blanco y Negro, Monseñor Darwin. Llega usted, después de todo ese proceso, El Salvador, Guatemala, El Salvador, Roma. ¿Cuándo es su ordenación diaconal? Bien, antes de venirme a Honduras, yo terminé en el 89 los estudios allá. Y bueno, me ordené diácono en Venecia, pero en un pueblo cerca de Venecia, ahí, pero en la zona del Véneto. Me ordené diácono porque un compañero italiano se ordenaba presbítero y entonces con otro compañero mexicano nos quisimos ordenar diáconos ¿verdad? Y ya vine de diácono yo. Entonces ya aquí ya me ordené, yo vine a Guatemala a estar en un colegio por mientras me ordenaba presbítero, ¿verdad? Y me ordené en el 90, en Suyapa, el 8 de diciembre del 90. ¿Qué recuerda de ese momento? Bueno, de tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas, había mucha gente. Me ordenó Monseñor Héctor Enrique Santos, que siempre me molestaba, me decía, y me quedaba viendo así para arriba y me decía, usted es hijo del Altísimo. Me decía siempre, ¿no? Y entonces yo le contestaba así, Monseñor, y usted también es hijo del Altísimo. Entonces me ordenó él y luego de ahí, de la ordenación, bueno, enviarme a Guatemala, pero allá en Guatemala solo estuve un mes, porque en El Salvador necesitaban uno en una parroquia de ahí del Calvario, el Calvario de San Salvador. Estar en el Calvario le enseña mucho a uno, ¿verdad? Todos los sacerdotes tendrían que pasar por el Calvario. O sea, digo esto claro, no por una iglesia llamada el Calvario, sino que porque es muy bueno, se forja uno ahí. El Calvario hace alusión a la cruz, ¿verdad? Y entonces estuve en esta parroquia del Calvario, estuve 5 años de vicepárroco, vicario parroquial. Bueno, ahí trabajando con los salvadoreños. Ese fue, sí, ahí El Salvador, trabajando con ya en parroquia, con los grupos, ¿verdad? Y con toda la gente ahí. La parroquia del Calvario queda en medio de un mercado, del mercado central de San Salvador. Ahí desarrollé mi trabajo. ¿Y ha regresado, Monseñor? Ahí sí he regresado, ya varias veces y ahí está la gente que, ¿verdad? De los puestos del mercado, donde me iba yo ahí a veces a tomar un café y a celebrar ahí, a celebrar en medio de los camarones.
Y en medio de toda esta gente, de la ropa y de todo, pero es que ahí el mercado se llama Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ahí cada pabellón quiere, para el mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, quiere su Eucaristía, ¿verdad? Entonces yo celebraba en cada pabellón, ¿verdad? Todo el mes de junio, ¿verdad? Y entonces ahí, pues estar con la gente en medio de los camarones, de la ropa, de los zapatos y de las verduras y de todo, celebrando la Eucaristía, pero arreglaban bien sus altares, la mesa y la gente ahí, ¿verdad? Todo eso me ha servido. Yo no sé, aquí en la diócesis aquí en la diócesis me dicen que soy amigo o que yo estoy con la oligarquía, ¿verdad? Y que yo estoy con los poderosos, ¿verdad? Digo yo, si supieran esto, ¿dónde he estado yo? Claro. ¿Verdad? Si supieran con qué gente me he rozado yo, con qué gente yo he sabido ser párroco, ¿verdad? Y allí en El Salvador, y con los niños, y con la gente del mercado. Esa gente no es de la oligarquía. Claro. Esa gente trabaja diariamente ahí vendiendo sus productos, y ahí venían a los grupos a la iglesia y ahí los atendía yo, ¿verdad? Monseñor, como presbítero, ¿cuál fue el momento más triste que usted vivió? Como presbítero, lo que pasó siendo párroco en la Kennedy, cuando en un accidente en el 2011, 22 de septiembre de 2011, el accidente donde murieron 13 jóvenes que iban a hacer la confirma al siguiente sábado, ¿verdad? Y cuando me avisan a las 5 de la tarde que se ha accidentado un bus que venía con jóvenes de la Kenia, y yo sabía que andaban en el retiro de confirma. Yo no había podido ir con los catequistas en eso, porque yo estaba haciendo un trabajo de la universidad, ¿verdad? En lo de la maestría de teología, que luego dejé la maestría, porque parroquia y maestría, teología, pues no hay mucho tiempo. Entonces, y no pude ir ese sábado. Yo creo que eso me marcó para que yo, verdad, dijera, no, mi trabajo aquí es en la parroquia y me olvido de estudios, y además, bueno, ahí me iré formando, ¿verdad? Y entonces fue eso cuando murieron estos 13 jóvenes, ¿verdad? Todas estas familias que estar con ellos y llorar con ellos, claro. Y, ¿verdad? Y ver aquel espectáculo, aquellos 13 féretros ahí en el templo de la Kennedy, pero que la misma gente, ahí en la Kennedy hay gente de fe, y gente bien formada, y gente muy, ¿verdad? Mis respetos, gente que no ha conocido el cristianismo ayer, sino que tiene 40 años, 50 años, ¿verdad? Hermanos de la renovación carismática, hermanos de las comunidades neocatecumenales, los jóvenes, grupos juveniles, y todas estas personas, o sea, nunca me dejaron solo, me apoyaron, y entre todos pudimos salir adelante de eso. Fue duro, fue muy duro, porque jóvenes de 14 años, de 15, 16, la mayor tenía 22 años, ¿verdad? Pero otros de 14 años, ¿verdad? Habían dos chicas que eran hermanitas, sí. Yo creo que eran gemelas, porque se parecían bastante, y las había bautizado un sábado antes. Sí, sin duda, un episodio. Las había bautizado un sábado antes, porque no eran bautizadas, e iban a recibir la confirma, sí. Entonces, bueno, las bauticé, y eso fue esa experiencia. Y hay un monumento ahí en la parroquia que yo dejé, pero eso enseñó mucho, ¿verdad? Y pude descubrir muchas cosas ¿verdad? Que la gente con fe
¿verdad? Es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Monseñor, llega la notificación por parte del nuncio apostólico Sí. en donde dice Sí. obispo. ¿Cuál es su sensación en ese momento? Bien, pero antes de pasar a eso, mis 6 años de párroco allí, Sí. bueno, eso fue, yo tomé posesión de la parroquia un 4 de agosto, me dio posesión el cardenal Maradiaga, me dio posesión el 4 de agosto del 2000 y el 22 de septiembre de 2001 era, Sí. 2001 fue el accidente, que fueron los atentados, ¿no? En las Torres Gemelas. Ah, claro, Fue el 11 2011. el 11 de septiembre, 11 de septiembre de de 2001. 2001. Pues ese año fue. Entonces, los años sucesivos, pues nada, llevar un trabajo ahí con todos los grupos, ¿verdad? Con todos los grupos, con todos los jóvenes, con todos los grupos de comunidades y construir con ellos un centro pastoral. Con ellos lo construimos sin ayuda del exterior, ¿verdad? Con ellos y con la ayuda que venía, digo yo, Dios proveyó para Claro. construir ese centro. Un centro pastoral que tiene 16 salas, 16 salas donde puede haber la catequesis para niños, catequesis para jóvenes, la reunión de los grupos, de las comunidades, de todos. O sea, de lunes a domingo ese centro, al menos cuando yo estaba ahí, al menos ese centro nunca estaba vacío. Siempre lleno de gente, ¿verdad? Y lleno de jóvenes. El sábado era la pastoral juvenil, lleno de jóvenes, lleno. Hasta faltaban las salas. Entonces ese fue un trabajo que yo solo continué, ¿verdad? Pero el padre Antonio había dejado ya toda esa pastoral ahí, yo solo la seguí y ya. Y después 6 años estuve de párroco, ¿verdad? En el 2006, estaba empezando yo una misión que siempre hacíamos en Cuaresma o en Adviento. Entonces estábamos planificando toda la semana de la misión en Cuaresma, que eran toda la Cuaresma, una misión de casa por casa. Yo hice tantas misiones casa por casa en la parroquia. Y entonces estaba en eso, haciéndoles un gafete, estábamos ahí con unos jóvenes. Y cuando yo escucho el teléfono que me llaman al celular y de la Nunciatura, ¿verdad? Y ahora digo yo, ¿qué querrá el señor Nuncio? ¿Verdad? ¿Qué querrá el señor Nuncio que me llama? Y entonces fui y le digo, bueno, es que tengo un funeral a las 11 y algo, le digo yo, pero voy a ir ahora, le digo yo, si no es muy largo la cosa, entonces, pero tengo un funeral. No, vente ya, me dice, ¿verdad? Entonces fui y me llevó a su oficina y me dice, bueno, mira, que el Santo Padre te ha nombrado obispo auxiliar de Tegucigalpa. Y yo me fui para atrás. Le digo, pero ¿cómo yo estoy contento de ser párroco? Le digo yo estoy feliz de ser párroco, ¿y para qué? No, me dice, tú, siendo obispo, se te abren muchos horizontes, dice, y tienes que hacer un trabajo bastante grande aquí en Honduras. Entonces, pues bien, si la Santa Madre Iglesia y el Santo Padre me lo piden, bueno, yo aquí estoy. Bueno, ahí comenzó ya otra etapa, ¿verdad?, de obispo. ¿Cuánto tiempo estuvo de auxiliar? Auxiliar en Tegucigalpa estuve hasta el 2011, noviembre de 2011. Y le dicen, bueno, prácticamente 5 años. 5 años. Le dicen Diócesis Santa Rosa de Copán. Bien, eso fue otra llamada también de la Nunciatura, ¿verdad? Estábamos en pláticas con el señor Nuncio
por lo de la diócesis en Danlí. Ajá, correcto. Estábamos en esas pláticas y yo le estaba informando de algunas cosas, de unas situaciones ¿verdad? Y bueno, pues ese día que me llamó dije yo, bueno, a saber qué información quiere el nuncio ahora. Sí, sí. Saber qué quiere información. Y me voy y me dice, bueno, me dio la comunicación ahí que el Santo Padre Benedicto XVI me ha nombrado obispo de Santa Rosa de Copán. Bueno, yo no, ahí no me fui para atrás, sino que ahí me puse pues a pensar, ¿verdad? Dije yo, bueno, no es nada fácil lo que me espera, ¿verdad? Pero le dije al nuncio, acepto, ¿verdad? ¿Cuál es su lema de obispo? El lema de mi obispo, de mi escudo es Dios es amor. Claro. Inspirado en la carta encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor, porque ese año había salido, cuando me hizo obispo auxiliar de Tegucigalpa. Y me llamó la atención y digo yo, bueno, ¿qué es poner este lema aquí? Pues hacer presente el amor de Dios. Claro. Estoy tratando de hacer eso, hacer presente el amor de Dios en la humanidad, en los niños, en la gente. Eso trato. Monseñor, vemos que en su cruz pectoral anda la cruz de San Damián. ¿Por qué? Bien, esta cruz es con la que me ordené. Hay una escritura aquí en esta cruz que dice, y así la pedí yo, ¿verdad? Este es un regalo también. Y dice, id y anunciad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, esto me acompaña y que tengo esa misión de anunciar el Evangelio. Y esto es una religiosa de aquí de la diócesis que está en Roma, que es clarisa, y me regaló esta cruz de San Damián. Y esta medallita es de la Beata Madre Teresa de Calcuta, que me la dieron las religiosas de la Misionera de la Caridad, que tiene un hogar aquí de niños huérfanos y que voy frecuentemente. Anda bien protegido, Monseñor. Monseñor, sabemos de que, bueno, el tiempo pasa volando y con usted tenemos tanto por conversar. Sin embargo, le voy a formular 5 preguntas, que son 5 preguntas en blanco y negro, para que me las responda. Los misioneros omascos. Misioneros omascos, un gran carisma por la niñez. San Juan Bautista. San Juan Bautista, la palabra, la voz de la palabra, la voz de la palabra. San Juan Bautista ¿verdad? Que hizo sonar su voz, preparando el camino del Señor, y creo que esa es mi misión, preparar el camino a Jesucristo. La niñez y juventud. Un reto muy importante. Diócesis Santa Rosa de Copán. Diócesis de Santa Rosa de Copán, bueno, también un reto a responder y hacer presente a Jesucristo. Y cierro con la última pregunta que en todos los programas lo hago, su Santidad Francisco. Francisco, un hombre que contagia con sus gestos, con su palabra y con su modo de ser. Una nueva palabra para hoy a la Iglesia de parte de Dios. Monseñor, yo quiero agradecerle en nombre de Suyapa Medios realmente el que nos haya atendido y sobre todo la hospitalidad que nos ha dado en esta diócesis. Y debo decirlo, hemos conversado con mucha gente y la gente me ha expresado de esta manera, que ve una iglesia renovada. Y eso es gracias a esa labor que usted ha hecho, Monseñor.
Muchas gracias. Gracias, Le deseamos Carlos. todos los éxitos del mundo. Gracias, Carlos. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Le invito a que quede con la programación de Suyapa TV. Con permiso.